El cálculo de riesgo de las malformaciones fetales se basa en un enfoque combinado que integra varios factores de riesgo maternos, marcadores ecográficos, bioquímicos en el primer trimestre. Aquí destacamos la personalidad del doctor Kipros Nicolaides, quien es un renombrado médico en el campo de la medicina materno-fetal. Nace en 1953 en Chipre y se forma en el King's College London, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Es pionero en la introducción de la ecografía del primer trimestre y el uso del Doppler en obstetricia. Su trabajo ha revolucionado el diagnóstico prenatal y ha mejorado significativamente los resultados perinatales en embarazos de alto riesgo. El doctor Nicolaides tiene muchísimos trabajos destacados dentro de su especialidad, entre los que mencionamos el desarrollo del cribado del primer trimestre para anomalías cromosómicas como el síndrome de Down mediante la medición de la translucencia nucal. Otro trabajo es el Doppler fetal para evaluar la circulación en embarazos de alto riesgo, como la preeclampsia y su predicción en etapas tempranas. Es el fundador de la Fetal Medicine Foundation, una organización que apoya la investigación y la formación en medicina materno-fetal. Cuatro son los factores evaluados en el cálculo del riesgo: la edad materna, la ecografía del primer trimestre del embarazo, los marcadores bioquímicos en sangre y el software de medicina fetal. La edad materna. El riesgo aumenta con la edad, especialmente para cromosomopatías como la trisomía 21. A medida que la edad de la madre aumenta, el riesgo de aneuploidía se incrementa. Por ejemplo, a los 30 años la probabilidad es de 0,26%, mientras que a los 40 sube a 1,59% y a los 45 años alcanza el 5,26%. ¿Qué pasa con la ecografía del primer trimestre en las semanas 11 a 13,6? Evaluando la translucencia nucal, su aumento indica un mayor riesgo de cromosomopatías y anomalías cardíacas. El hueso nasal, que o cuya valoración es la ausencia o hipoplasia, es indicativo de trisomía 21. El ductus venoso, las alteraciones en el flujo se asocian a aneuploidías. La regurgitación a nivel de la válvula tricúspide puede estar presente en fetos con trisomía. En el tercer ítem tenemos los marcadores bioquímicos en sangre materna. Y aquí tenemos dos: la beta-HCG y la proteína plasmática asociada al embarazo o PAPA. Eh, en lo que se refiere a la gonadotropina coriónica, niveles elevados están relacionados a trisomía 21, mientras que valores bajos sugieren trisomía 18 y 13. El PAPA está disminuido en las tres aneuploidías. Finalmente, el software de la Fundación de Medicina Fetal. Los datos recopilados se analizan mediante un software de cálculo de riesgo que integra la edad materna, los marcadores ecográficos y la bioquímica para generar un riesgo específico o riesgo individual. Tenemos un trabajo de la Fundación de Medicina Fetal de Barcelona que refiere las razones de probabilidad para aplicar el hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspidio en las semanas 11 a 13,6. La translucencia nucal sigue siendo el pilar básico, pero la evaluación del hueso nasal, el conducto venoso y el flujo tricuspidio añaden robustez a este análisis. La translucidez nucal tiene una tasa de detección del 69% con una tasa de falsos positivos del 5%. Un aumento en el grosor de la translucidez nucal es altamente sugestivo de cromosomopatías y otras anomalías estructurales, dentro de las cuales se destacan las cardíacas. El hueso nasal tiene una tasa de detección de un 20% y falsos positivos de 1,3%. La ausencia del hueso nasal se multiplica por 15 la probabilidad de desarrollar síndrome de Down. Si el hueso nasal está presente, la probabilidad de la condición disminuye moderadamente. El ductus venoso, si la onda de flujo es anormal, la tasa de detección es del 54% con falsos positivos en un 5,3%. La presencia de flujo anormal
multiplica por 10 la probabilidad de síndrome de Down. El reflujo tricuspidio finalmente nos da una tasa de detección del 49% con un porcentaje de falsos positivos del 3,4%. La insuficiencia tricuspidia multiplica por 14 la probabilidad de trisomía 21. El software de medicina fetal está en Google y lo vamos a explicar de manera sencilla para poderlo entender perfectamente. En él registramos la fecha del examen, en él se incluyen si se han realizado marcadores bioquímicos como la fracción beta de gonadotropina y el PAPA, y que se debe incluir los valores. Hay otra parte de la hoja en la que se concretan características maternas como la fecha de nacimiento de la madre, el peso, se escribe el peso actual, el origen racial, se selecciona el grupo étnico que más se aproxima a la paciente. El método de concepción, si el embarazo fue por inseminación, si fue natural o fue por fecundación in vitro. Indicar si es un embarazo único o múltiple. También se debe incluir si es una paciente fumadora, si ella ha tenido otros embarazos con trisomías, ya sea 21, 18 o 13, y el historial médico dentro del cual vamos a incluir enfermedades como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Marcar si la madre es insulino dependiente o no insulino dependiente. Tener presente que está relacionado con la obesidad y resistencia a la insulina. También dentro de la historia obstétrica señalar si es nulípara, si es multípara, y se registran las medidas del CRL, longitud cráneo-nalgo, y la translucencia nucal. El CRL, como sabemos que es la distancia entre la cabeza hasta las nalgas del feto, se coloca en milímetros. La translucencia nucal, que es el grosor del espacio lleno de líquido a nivel de la nuca del feto. Igual se mide en milímetros y finalmente hay que incluir la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a tratar de entender cómo funciona el software de la Fundación de Medicina Fetal. Y para esto les traigo un supuesto caso normal y un supuesto patológico. En el caso normal, es un paciente de 28 años, de origen caucásico, no fuma, no tiene fecundación in vitro y la edad gestacional está alrededor de 12,3 semanas. El CRL mide 63 milímetros, la translucencia en 1,5, la frecuencia cardíaca 155 y el hueso nasal está presente, es decir, todo hasta aquí normal. El ductus venoso, el flujo está normal, no hay regurgitación tricuspidia y la fracción beta y el papa medidos en mom está en 1,1 y en 1,2 respectivamente. Entonces, el riesgo sería de 1 en 6.500 para trisomía 21. Para trisomías 18 y 13 es de 1 en 20.000, es decir, son de bajo riesgo. Y el control prenatal es lo que se debe seguir en este caso de rutina. En el caso patológico, una mujer de más edad, 36 años, similitud en la raza, no fuma, no embarazo por fecundación in vitro, igual de 12,3 semanas. El CRL está en 65, está normal, pero ella tiene una translucencia nucal de 3,2. La frecuencia está un poco alta, está en 1,70 latidos por minuto, y el hueso nasal está ausente. El ductus venoso tiene una onda reversa, la regurgitación está presente, la fracción beta de gonadotropina está aumentada en 2,5 mom y el papa está disminuido en 0,35 mom. De 1 en 6.500 aumenta el riesgo de 1 en 25 y la trisomía 18 y 13 sube de 1 en 2.000. Entonces el riesgo es alto y debería pasar a hacerse un IPT o prueba no invasiva.
Les he traído un análisis costo-beneficio de las pruebas invasivas y el NIPT. Las pruebas prenatales tienen enfoques distintos según el método utilizado. El NIPT, que es la prueba no invasiva más segura y que se prioriza por su accesibilidad en el sector privado, aunque su costo es más elevado en América Latina. En contraste con las pruebas invasivas, como es la punción de vellosidades coriónicas y la amniocentesis, ofrecen un diagnóstico definitivo y con un riesgo mínimo de aborto que está entre el 0,1 y el 1%. Globalmente, la tendencia es a realizar NIPT de manera temprana y reservar las pruebas invasivas para los casos en que se requiere confirmación diagnóstica. La aceptación global de los marcadores bioquímicos y ecografía en la detección de anomalías en la etapa prenatal es global. En Estados Unidos, Europa, el uso de las pruebas no invasivas como el NIPT son prácticamente de rutina desde la semana 10, especialmente para detectar trisomías como síndrome de Down con amplia cobertura y aceptación. Las pruebas invasivas como la biopsia de vellosidades coriónicas y la amniocentesis quedan reservadas para casos de alto riesgo o cuando existen resultados dudosos. En América Latina el acceso es desigual según el país. Su uso está en crecimiento, pero los costos es una limitante. En la mayoría de los sistemas de salud privados, estos estudios no están cubiertos y el costo recae directamente sobre la paciente. Este resumen destaca el rol del software y la importancia de una evaluación integral. El uso de marcadores ecográficos bioquímicos y de edad materna. La combinación de la translucencia ducal, hueso nasal, ductus venoso y regurgitación tricuspidia mejora la precisión del cribado. Los marcadores bioquímicos, como la beta-HCG y el PAPA, aumentan la capacidad predictiva. La edad materna sigue siendo un factor relevante, pero no debe analizarse ninguno de ellos en forma aislada. ¿Cuál es el lugar actual del software de la Fundación de Medicina Fetal? Permite integrar los marcadores ecográficos, bioquímicos, la edad y calcular un riesgo ajustado o individual. Debe utilizarse como una herramienta complementaria, pero no sustituye el juicio clínico. El número de riesgo no debe ser el único criterio para la toma de decisiones. En el tercer ítem señalamos la importancia del test prenatal no invasivo o NIPT. Este test tiene mayor precisión para la identificación de aneuploidías comunes como la trisomía 21, 18 y 13, mejor que el cribado combinado. 2. Reduce la necesidad de pruebas invasivas como la amniocentesis y punción de vellosidades coriónicas. 3. Es útil en gestantes de alto riesgo y que el embarazo sea único. Y finalmente es importante tener presente que no reemplaza completamente el cribado del primer trimestre por ecografía, ya que no evalúa anomalías estructurales. En conclusión, el mejor enfoque tiene que ser multimodal, combinando ecografía, bioquímica, software de medicina fetal y NIPT según el caso. El juicio clínico sigue siendo la clave para la toma de decisiones. Finalmente, ¿qué nos dice la inteligencia artificial acerca del juicio clínico versus el software? El software tiene limitaciones. No reemplace el juicio clínico. Sujetarse al software exclusivamente significa depender solo de cálculos matemáticos y esto puede ser riesgoso. La evaluación debe ser integral,
Se debe combinar marcadores ecográficos, bioquímicos y factores maternos. Reducir las intervenciones innecesarias por el impacto emocional negativo. Nos referimos a la punción de vellosidades coriónicas y amniocentesis. El juicio clínico versus el software. Hay un cambio porcentual del riesgo, este puede aumentar o disminuir, pero hay que tener presente que es más significativo, es más importante que los números absolutos, la evaluación por clínica. Se deben evaluar los resultados clínicos y ecográficos en forma contextualizada, no individual. La inteligencia artificial respalda el razonamiento clínico sobre el uso ciego del software. En conclusión, no basta calcular el riesgo, hay que razonar cada caso. El software es solo una herramienta complementaria. La decisión final debe basarse en el criterio del médico y el contexto del paciente.